Bien, quiero el día de hoy tener un, un tema que voy a ligar de los temas pasados del hermano Antonio en cuanto al bautismo, y lo quiero ligar con la parte de la iglesia local independiente. Prácticamente casi la mayoría de las iglesias bautistas independientes y autónomas, eh, estamos de acuerdo y creemos que una iglesia local, como lo habíamos definido en la ocasión anterior que toqué sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, y que ésta no se puede reunir de esa manera, y de ahí la necesidad de que exista la iglesia local. Entonces, entendemos que una iglesia local es una congregación de creyentes que se han unido en un pacto de fe y compañerismo en el Señor Jesucristo, y que esto es de acuerdo a la palabra de Dios, recordando las palabras del Señor Jesucristo cuando dicen esto: conocerán que son mis discípulos en que se amen unos a otros. Entonces de ahí vemos esta parte de la necesidad del pacto. No voy a tocar ahorita el pacto en sí, probablemente lo haga la próxima ocasión. Y lo que quiero tocar ahorita es algunos aspectos relacionados con el bautismo. Veíamos que el bautismo con el Espíritu Santo es un evento que históricamente sucedió en, en los tiempos del libro de los Hechos, y que el día de hoy los creyentes prácticamente eh, quedamos bajo esa bendición del Espíritu Santo, y que el propósito de este bautismo es unirnos a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y este énfasis está ahí en 1 Corintios 12. Y, y tenemos una iglesia local, y el bautismo que se nos mandó cuando se dijo a los discípulos en capítulo 28, 19 y 20 de Mateo, cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones, dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, les he dado. Y, y así como el bautismo con el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, a, a la iglesia, la cual es su cuerpo, el bautismo en agua, que es precisamente un reconocimiento y una identificación del creyente con el Señor Jesucristo en cuanto a su muerte y su sepultura y su resurrección. Este bautismo nos une a la iglesia local. Y, y eso, pues, haciendo un análisis del capítulo 2 del libro de Hechos, donde se habla acerca de aquel primer sermón que Pedro tuvo cuando vino el Espíritu Santo, y después de esto tuvo eh, el primer sermón ante aquellas personas judías que estaban reunidas en Jerusalén, de las cuales hubo alrededor de 5,000 personas que creyeron. Bueno, eh, eh, ahí, después de eso, inmediatamente dice que fueron bautizados. Y ahorita quiero ligar dos bautismos con un tercer bautismo, que también fueron hechos históricos, pero que después uno queda bajo la bendición
de esos eventos. Y aquí lo que se me viene a la memoria es un texto de Romanos, Romanos capítulo 15 versículo 4, donde dice que todas las cosas que han sido escritas, dice claramente que son escritas para nuestra enseñanza y esto es por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Entonces vemos que hay un, un par de bautismos muy especiales que, que están en Primera a los Corintios capítulo 10. Si alguien quiere leer los primeros dos versículos, Primera Corintios 10 versículos 1 y 2. Si alguien lo tiene a la mano, adelante. Primero de Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque no Por quiero, favor, hermano, hermanos, gracias. sí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Gracias, hermanos. Este es un bautismo muy especial que involucraba a la nación de Israel y no podría decir que no tiene nada que ver con los creyentes del Nuevo Testamento, pero la realidad es que como es algo que está escrito y que es para nuestra enseñanza, nosotros podemos sacar algunas conclusiones en relación a esto. Lo primero que tenemos que notar es que el apóstol Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, y utiliza la frase, nuestros padres fueron todos bautizados en la nube y en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. Eh, a- a- Esto habla acerca de el evento histórico de cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo y que eh, en principio, desde antes de cruzar el Mar Rojo, la nube les guiaba durante el día y en la noche era una columna de fuego. Y cruzando el Mar Rojo, después les fue guiando esa misma nube y la columna, les fue guiando durante toda su trayectoria hasta llegar al monte Sinaí. Y después de un par de años de estar ahí en el Sinaí, fueron guiados a través del desierto y después de la rebeldía de Israel, cuando fueron a investigar dentro de territorio de Israel y que aquellos 10 espías de los 12 que habían ido, uno de cada tribu, prácticamente desanimaron al pueblo y de acuerdo al tiempo que estuvieron en la tierra de 40 días, Dios los trajo 40 días en el desierto, donde dijo claramente que esa generación que no creyó, pues no iba a entrar en la tierra prometida. Pero las situaciones que aquí se dan como parte importante, la guía por medio de la nube, que es una guía prácticamente en forma directa de parte de Dios. Y, y cuando Moisés dice, nuestros padres todos fueron bautizados en la nube y en el mar, está hablando de una situación muy, muy especial en cuanto al tiempo y la historia. Eh, ¿A quién se refiere Pablo acerca de nuestros padres? Si nosotros checamos en el capítulo 28 de Hechos, en versículo 25 particularmente, se nos dice que Pablo
ahí vuelve a usar la frase nuestros padres. Es Pablo hablándole a los judíos antes de que ellos rechazaran su predicación y su enseñanza, y él se vuelve a los gentiles, dice, bien hizo, este, cuando dice, le habló a nuestros padres por medio del profeta Isaías, cuando se le dijo, tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, y de esa manera fue cuando Pablo tomó la decisión de decir, yo libre me vuelvo a a los gentiles. Y bueno, pero hablando de nuestros padres, vemos que en los tiempos de Isaías, a quienes les habló y les dijo, eh, la referencia que tomó Pablo ahí en Hechos, pues fueron gente que vivieron probablemente unos 3, 4 siglos después de que Israel había cruzado el Mar Rojo, después de que Israel había estado por el desierto y prácticamente ellos, desde el punto de vista histórico, no habían cruzado literalmente el Mar Rojo ni habían andado por el desierto, porque ya habían pasado varias generaciones después. Y vemos también a este punto, si aquí alguien quiere buscar, por favor, en el libro de Amós, el capítulo 2 en el versículo 10, Amós 2:10, y si rápidamente ahí en una Biblia alguien lo tiene, Dice Amós 10:2:10, a 2:10, vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra de Amareo. gracias hermano. Ahora, lo que tenemos aquí es que las personas a las que le está hablando Amós son gente que eran 4 o 5 generaciones después de que Israel salió de Egipto. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que ellos literalmente no cruzaron el Mar Rojo, no anduvieron en el desierto, mas sin embargo está diciendo que fueron partícipes de esa bendición histórica. ¿Por qué? Porque estos dos bautismos, la nube y el mar, nos enseñan dos principios muy importantes, que esto sí es aplicable a nosotros. El primer principio es que desde antes de la liberación de Israel de Egipto, eh, Dios dirigió cuando salieron de ahí de Egipto hacia el Mar Rojo, Dios los dirigió con una nube, indicándoles por dónde debían de ir, qué camino deberían tomar. Y hermanos, esto nos enseña que una persona que todavía no ha creído en Cristo, pero empieza a tener en su mente entendimiento, y esto es porque sabemos que el Espíritu Santo está haciendo su obra de iluminar, de iluminar el entendimiento para que puedan llegar a la verdad del Evangelio y de la salvación. Y, y vemos que cruzar el Mar Rojo es el hecho de dejar Egipto atrás, y Egipto es un tipo del mundo, eh, es un tipo del gobierno de Satanás en este mundo, y dejarlo atrás y ser liberados de eso es por medio del cruce en el mar. Y esto no es otra cosa más que una figura de lo que nosotros tenemos el día de hoy con el nuevo nacimiento, que dejamos las cosas atrás y todas son hechas nuevas. Para Israel, a partir del Mar Rojo en adelante, todas las cosas fueron nuevas, fueron diferentes, y, y fue mediante una guía espiritual. Y, y el que la nube siguiera guiándoles a través de todo el desierto durante 40 años, también nos indica que después
del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo continúa la obra de dirigirnos y de guiarnos a través de las escrituras para poder caminar nuestra vida cristiana que todavía tenemos estando en este mundo y que pudiera ser una figura del peregrinar en el desierto, peregrinar de nuestra vida aquí por este mundo y tenemos precisamente la guía del Espíritu Santo después de haber sido liberados. El Mar Rojo, símbolo o figura de nuestra liberación, y la nube es la guía que todo creyente necesita para vivir una vida cristiana correcta. Y esta parte, como dije, cosas que se escribieron anteriormente sirven el día de hoy para nuestra enseñanza. Y esto me lleva a otro bautismo, que también es un evento histórico sucedido en el pasado, pero que nosotros el día de hoy lo podemos apropiar y usar a nuestras vidas. Vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 6 versículos del 1 al 5. Si alguien lo quiere leer, por favor, donde empieza diciendo que pues perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Y aquí viene una frase muy importante donde nos dice, no sabéis que los que hemos muerto al pecado. Y de ahí empieza a hablar de un bautismo muy particular, que es el bautismo en Cristo. Si alguien tiene la lectura, lo quiere hacer, por favor. ¿Cuál dice, hermano? Romanos 6, 6 6 del 1 al 5 de o 1 al hasta el 5. 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta Gracias, 6. hermano. Hasta ahí está bien, correcto, gracias. Eh, Esto es un bautismo en Cristo, recordando el significado literal desde el punto de vista gramatical y pasándolo al español, tenemos que recordar que la palabra bautismo, bautizo, del, del griego bapticio, significa literalmente sumergir o quedar bajo el agua. Y obviamente aquí está diciendo los que hemos sido bautizados en Cristo. ¿Qué quiere decir los que hemos quedado inmersos en Cristo? Dice, hemos sido bautizados en su muerte y sepultura y resurrección, de acuerdo a lo que hemos leído aquí en Romanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos dos verdades importantes. Uno, que nos habla del pasado en cuanto al perdón de nuestros pecados, los que hemos sido inmersos en Cristo, bautizados en Cristo, dice claramente que los pecados nuestros han sido perdonados. ¿Por qué? Porque en una esencia verdadera, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando él dice esto, eh, y esta verdad la queremos apropiar para nosotros en nuestra vida espiritual, nos preguntamos,
¿cuándo fui crucificado con Cristo? Pues realmente lo que estaba pasando en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, es que allí estaba siendo crucificado también nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, todo lo que por forma natural a través de la herencia que traemos desde Adán, que es la tendencia, la clara predisposición para ir hacia lo malo, hacia el pecado, esa naturaleza que nos hace estar en contra de Dios y ser rebeldes a Él. Todo eso fue ahí en la cruz de Cristo, estaba siendo realmente crucificado juntamente con Cristo. Y por eso en Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 tenemos esa gran verdad donde dice, de modo que si alguno está en Cristo y los que hemos sido inmersos en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, eh, porque somos nuevas criaturas, o sea, una nueva creación. Es decir, lo pasado quedó atrás. Y, y dice claramente el versículo 18 de Segunda Corintios 5, dice, y todo esto proviene de Dios. Hermanos, esto no es algo nuestro. Lo que nosotros solamente tenemos que hacer es poner nuestra fe ahí en el sacrificio que hizo Cristo en su cruz y ahí dejar clavados toda nuestra naturaleza. Por eso dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí lo que tenemos es que estaba, dice Dios, juntamente con Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino que estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y aquí lo que tenemos es que el Señor Jesucristo estaba clavando ahí toda la pecaminosidad de todos los seres humanos. Y alguien me diría, ¿eso quiere decir que todos son salvos? No, la realidad es que todos los pecados son perdonados y solamente hay un solo pecado que es imperdonable. Y ese pecado, muchos les dan el nombre de que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero en la realidad esencialmente es un pecado de incredulidad, porque es el Espíritu Santo el que ilumina la mente de las personas, el que les da luz, el que les guía a través de las escrituras para poder entender el Evangelio de Cristo, para poder entender que en el Evangelio de Cristo Él murió, fue sepultado y resucitó, y que todo esto fue hecho por Dios, no fue cosa nuestra. Fue Dios es el que estableció este plan perfecto. Y, y de esa manera perdonó los pecados de toda la humanidad. Y el día de hoy, el que cree esto es salvo, pero el que no cree es incrédulo. Por eso dice el apóstol Juan en, en el Evangelio, en el capítulo 3 versículos 17 y 18, cuando después de dar esa gran verdad de que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, dice claramente, dice, el que en él cree ha sido perdonado, pero el que no cree es condenado. Y por eso dice, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, este es perdonado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De esta manera, el quedar inmersos en Cristo, este bautismo, eh, es, es una verdad
que nosotros nos apropiamos y tomamos la bendición de ese evento que sucedió en la cruz el día de hoy, cuando uno decide creer y cuando se opera en uno precisamente el nuevo nacimiento. Cuando dice claramente que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el ser hechos hijos de Dios dice claramente que no es por sangre, o sea, no es por medio de la herencia. Si mis padres fueron salvos y fueron hijos de Dios, no quiere decir que yo por ser hijos de ellos voy a tener también derecho a ser salvo, porque esto es algo personal. Y dice, en segundo lugar, dice que no es por voluntad humana. Dice, los que creyeron en sus nombres, dice, fueron engendrados por Dios y que no es voluntad humana ni es por voluntad de varón. Quiere decir que no es lo que yo haga, no es mi poder y mi potencia desde el punto de vista humano. No es por medio de eso y tampoco es por voluntad de varón cuando hay algunos líderes religiosos, llámesele como se le llame, sacerdote, rabino, pastor o cualquier otro título que se le dé, no es por voluntad de ellos, como dicen, ya te bauticé, ya eres parte de la familia de Dios. No es eso, sino que esto es algo que Dios hace en forma directa y lo hace engendrando. Por eso dice que no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra. Dios es el que crea este nuevo nacimiento. Y esto, hermanos, es una realidad, es algo que no podemos escapar a, a creer que esto es algo como si fuera un sueño, una utopía, o si fuera ahí una fábula. Esto, hermanos, es una realidad y el día de hoy nosotros debemos de seguir manteniendo esta enseñanza clara y verdadera de una nueva naturaleza y un nuevo nacimiento, porque de esta manera nosotros somos transformados y somos también partícipes de una nueva naturaleza, que esta es la naturaleza divina. No quiere decir que somos dioses, lo que quiere decir simplemente es que al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a estar conmigo y viene a hacer de mi cuerpo una morada y una vivienda, y que desde ahí internamente de nosotros está guiándonos y nos está llevando por los caminos establecidos en la palabra de Dios. Por eso dice claramente en cuanto a las bendiciones, cuando habla acerca de esto, dice que ríos de agua viva correrán de su interior. Y eso dice que habla claramente del Espíritu Santo. Y hermanos, esto sucede porque nosotros nos hemos identificado de tal forma y de tal manera en una comunión tan íntima y personal con el Señor Jesucristo, que nos hemos identificado en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por eso digo que este bautismo en Cristo trae dos enseñanzas muy claras. Una, que es el perdón de pecados, y la otra, que la primera, que es en el pasado, ya sucedió cuando fuimos crucificados juntamente con Cristo, y la otra que es para el futuro. Dice, somos bautizados en su muerte, en su sepultura, dice, y en su resurrección, porque así como Él resucitó entre los muertos, tenemos la promesa de que nosotros también vamos a resucitar de entre los muertos para estar en la presencia de Dios para siempre. Y aquí tenemos dos enseñanzas, una para el pasado, para toda nuestra vida pecaminosa que queda atrás y que es hecha nueva
el día de hoy y que caminamos hacia adelante con la vista en la ciudad celestial para llegar ahí, ya sea por medio de la resurrección cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, o esperar después de que Dios nos llame a su presencia para que nuestro cuerpo sea renovado por un cuerpo incorruptible y de esa manera estar para el Señor, con el Señor para siempre. Entonces, este bautismo es un hecho que se dio en la cruz, y los que nos identificamos con Cristo y estamos inmersos en Él, como dice los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte, sepultura, y para tener una vida nueva, andar en vida nueva, y de esta manera también llegar hasta la resurrección. Ahora, esto nos lleva a que esta identificación nosotros lo confirmamos plenamente, lo testificamos, lo damos a conocer, que eso que sucedió allá en la cruz del Calvario y que yo me lo apropié cuando decidí confiar en Cristo y recibirle como Salvador, en ese momento me lo apropio y hago mía esa bendición, y todo esto lo manifiesto públicamente mediante el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es precisamente esa, ese testimonio público que yo hago cuando me bautizo, dando a conocer que todo eso sucedió en mi corazón cuando yo creí en el Señor Jesucristo, y que está basado en toda su obra que históricamente sucedió cuando Él fue crucificado. Y de esta manera es tan grande esta identificación con el Señor Jesucristo, que habiendo muerto al pecado, ya no podemos andar en él, y que de esta manera, dice, hemos sido bautizados en Cristo, inmersos en él. Y si nosotros continuamos con esta verdad día a día, sabemos que cuando el pecado llega a nuestras vidas después de haber recibido al Señor Jesucristo, de haber sido perdonados y de tener la promesa de la resurrección y de la vida eterna, ¿qué sucede si caemos en pecado? Pues esos pecados, después de que uno es creyente, hermanos, debemos de verlos como Dios los ve. Es algo horrible realmente. Dios ve al pecado como algo, algo horrible. Y esto lo podemos ver de esta forma. Eh, la Biblia nos enseña que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y al decir todo pecado es todo, los pasados, los presentes, los futuros. Y alguien dice, ah, pues qué fácil, entonces voy a, a creer en Cristo y a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Pues no, no es así, porque cuando uno cae en pecado, rompe su comunión con el Señor Jesucristo. Y para esto Dios nos ha dado un medio para restablecer esa comunión, y ese medio es el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados. Lo que dice Proverbios 28:13, dice que nuestros pecados, cuando los confesamos y nos apartamos de él, entonces alcanzamos misericordia. Lo que dice primera de Juan 1:7, no, perdón, es 1:9, que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y primera de Juan 2:1, donde dice, hijitos, estas cosas os escribo a vosotros, dice, para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y de esta manera quiero hacer énfasis en la persona del abogado. El abogado es el Señor Jesucristo.
pero casi nunca pensamos en esta situación. Eh, Hay un tribunal donde está el juez, donde está el acusador, podemos decir el fiscal o el ministerio público, y hay un abogado defensor al lado de la persona que está siendo acusada. Este, hermanos, está en el, creo que es Zacarías 3, donde se nos dice que el diablo llega ante la presencia de Dios para acusar a los santos y, y al ser acusados, inmediatamente alguien sale en su defensa. Y, y, hermanos, esta es una situación horrible, porque cada vez que nosotros estamos pecando aquí, inmediatamente el acusador va y le dice al, al padre, dice, mira, ves cómo estás, se está revolcando en el pecado. Y lo terrible de esto, hermanos, es que el Señor Jesucristo, cada vez que esto sucede, podemos decir, como decimos aquí en México, saca la cara por nosotros. Él inmediatamente le toma y le dice a, a Satanás, el Señor te reprenda. Dice que de esta manera, como lo hizo con el sumo sacerdote Josué de aquellos tiempos, los tiempos del regreso del remanente de Israel, dice que estaba vestido de vestiduras inmundas y que le dijo el Señor Jesucristo que lo vistió con vestiduras nuevas y limpias, que le dijo, mira, te he limpiado. Y esto sucede, hermanos, cada vez que nosotros aquí en la tierra pecamos, en los cielos está dando esta escena y está el Señor Jesucristo prácticamente dando la cara para eh, que Satanás no nos acuse. Y la manera en que lo hace es decir claramente, su pecado ya no causa efecto porque yo derramé mi sangre por él y con mi sangre lo limpié, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si, si nada más para corroborar este evento, está en Zacarías, Zacarías capítulo 3, creo que son los primeros versículos, los primeros 3 o 4 versículos. Zacarías 3, si alguien lo quiere leer, por favor. Ahí tenemos la escena Sí, pastor, de esta ya lo situación. tengo. Adelante, hermana. Em, Dice Zacarías 3, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y le dijo, Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y les vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, gracias, hermana. Del- ¿Qué es lo que estamos viendo? Esa es la defensa que nuestro abogado hace cada vez que Satanás está acusando a uno de sus hijos. Y por eso dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esto, hermanos, eh, nos debería dar verdadera vergüenza y ver el pecado como realmente lo es, algo horrible que hace que cada vez que nosotros caemos en pecado, el Señor Jesucristo tenga que dar su cara por nosotros. Y esto me lleva a, a lo que es el bautismo en Cristo.
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección? Y dice claramente para andar en vida nueva. Y, y hermanos, nuestra responsabilidad el día de hoy es andar en esa vida nueva, no andar en la vida antigua, en la vida pecaminosa. Y, y esto, hermanos, sucedió cuando Cristo históricamente derramó su sangre y clavó ahí en esa cruz toda nuestra naturaleza pecaminosa, y que nosotros nos lo apropiamos y hacemos nuestra esa bendición cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador personal y cuando aceptamos todo lo que Él ha hecho en nuestro favor y por fe eh, nos lo apropiamos. Y esto, hermanos, es algo que sucede en el corazón nuestro y que en algún momento nosotros posteriormente lo vamos a testificar con el bautismo en agua, porque eso no es más que una identificación plena y total en Jesucristo. Y el bautismo en agua no es más que un rito ceremonial, que es un acto de testimonio solamente, donde estamos diciendo todo aquello que ya pasó en nuestros corazones en el momento en que se operó el nuevo nacimiento en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos? Fui muerto, fui sepultado, quedé bajo el agua y salgo del agua emergiendo en una resurrección para una vida nueva. Y, y de esta manera nosotros nos identificamos plenamente con el Señor Jesucristo, y este bautismo, así como el bautismo con el Espíritu Santo nos liga al cuerpo de Cristo, este bautismo nos liga a una iglesia local cuando se organiza bíblicamente en forma independiente y autónoma. Así que, hermanos, tenemos eh, prácticamente redondeando o concluyendo toda la enseñanza que el hermano Antonio nos ha hablado sobre el bautismo. Tenemos esta parte, y que también inicia algo en forma colectiva, que es la organización de nuestra iglesia como una iglesia independiente, que dice que esa congregación local está unida mediante un pacto de compañerismo y de fe en el Señor Jesucristo, y que mediante este pacto lo único que hacemos énfasis es que todo el espíritu de ese pacto es todo un llamado a servicio. Y por eso decimos que creemos que una iglesia local de Jesucristo es una congregación de creyentes unidos mediante un pacto de fe y guiados por la cabeza que es el Señor Jesucristo. Eh, Más adelante, yo creo que la siguiente ocasión vamos a tomar precisamente las grandes verdades que tenemos establecidas en ese pacto, con las bases bíblicas que nos llevó a, a tomar el pacto. Así que, hermanos, eh, prácticamente recordemos que el bautismo en agua no nos salva, no nos hace mejores, no nos purifica, no hace nada, no es más que simplemente un testimonio de lo que ya tuvimos en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo. Hermanos, Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta.